hermanos, si te parece, comenzamos con una oración Sí, por ah, supuesto, padre. para esta charla que va a ser interesante para conmemorar pues, la gran obra del Papa Benedicto XVI. Ay, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Dirige tú nuestros pensamientos, nuestras palabras. Llena nuestros corazones de alegría y paz. Te agradecemos por este gran regalo que nos diste del Papa Benedicto XVI, un Papa que nos confirmó a todos en la fe y que nos enseñó a ser humildes, a callar, a orar y sacrificarnos por la iglesia. Bendícenos, Señor, y hacemos esta oración a la Virgen María, todos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, Muy contento y muy agradecido por esta gran obra del Papa Benedicto XVI. bien, padre, qué gusto volver a verlo. Bueno, vamos a comenzar este programa tan lindo que hemos preparado con las últimas palabras del Papa Benedicto XVI. Él partió a la casa del Padre con estas palabras. Él dijo: Jesus, ich liebe dich, que en alemán significa Jesús, te amo. Y con esas palabras se entregó a los brazos del Padre. Después de una Guten vida, Morgen, Clary. Guten ¿eh? Morgen. Wie geht es Ihnen? Te felicito por tu alemán. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Tuve que practicar, ¿eh? No se crea Muy que bien. Yo sale también, yo así también. de fácil, ¿eh? Y la verdad que me parece muy, muy lindas esas palabras con las que él terminó esta vida terrena y con las que inició su nueva vida en la patria definitiva, ¿no? Eh, Así es, se merecía ya ganarse esta paz, la paz del cielo, la paz de Dios. sí, realmente, ¿no? Él ya hace un año había expresado su deseo de ir al cielo, porque él había perdido un amigo muy querido y él ya había expresado que tenía un deseo grande de ir al cielo. Él decía: deseo ir pronto al cielo. Sí, aquí lo que tengo es esta frase que tú misma me mandaste. Dice: pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida, aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y miedo. Tengo un estado de ánimo alegre, porque confío firmemente en que el Señor no solo es juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido mis carencias y es, por tanto, como juez, al mismo tiempo mi abogado. Esas fueron una de las palabras, Sí, sí, que después alarga un poquito más el tema, si alargamos en la idea del juicio, y dice: no temo el juicio de Dios, porque es un juicio amoroso y me va a recompensar, y así debería ser para todos, Clary, ¿sí? No temer el juicio de Dios, más bien temer que se nos vaya la vida sin hacer nada por Dios y por nuestros claro. hermanos. Esto es lo único que nos debería dar miedo. Sí, sin duda. Y esto es como lo que resumiría la vida sobre este papa. He corrido la carrera, he combatido el buen combate y he conservado la fe. ¿M? Lo que Así es, decía frase de San San Pablo, Pablo, ¿de verdad? Uh-huh. Sí. Padre, pero ¿qué hay de de las profecías sobre este papa? Bueno, habría mucho que decir de las profecías de este Papa. Yo escribí un libro que se llama Lo que está por venir, Ujú. donde cuento, me baso un poco en las profecías de Malaquías para hablar de la situación de la iglesia. A mí lo que me interesaba era hacer una reflexión sobre la situación de la iglesia, ¿sí? Y pues sorprendentemente para mí este Papa casi nos confirma en la veracidad de las profecías de San Malaquías, porque según San Malaquías, Benedicto es de la gloria del olivo. Y esto tiene mucho sentido si uno va a las escrituras, porque la única vez que la Biblia habla de la gloria del olivo es en Jueces 8:9-9. Correcto. Y dice, donde el olivo se niega a renunciar de su dignidad, cosa que hizo el Papa Benedicto, porque lo extraordinario de Benedicto no es que haya renunciado, cosa que hicieron otros papas, sino que siguió vistiendo de blanco, viviendo en el Vaticano, con el anillo en la mano, firmando como sumo pontífice. Entonces, aquí me parece que coincide mucho con lo que dice el olivo,
cuando le proponen renunciar a su aceite y contéstales el olivo en esa cita de Jueces: voy a renunciar a mi aceite, que es mi gloria ante Dios y ante los hombres, para irme a mecerme entre los árboles. Entonces, el olivo no renuncia a su aceite, ni el Papa Benedicto renuncia al munus de Papa. Entonces, me parece que hay mucho que decir de estas profecías de Malaquías y que hay mucha verosimilitud. No es que pongamos nuestra fe en San Malaquías, pero hay mucha verosimilitud de que estamos llegando a los tiempos donde la Iglesia va a sufrir mucho bajo Pedro Romano, que todavía no sabemos quién será. Entonces, sí podemos deducir que la gran tribulación de la Iglesia se va a dar bajo el nuevo Papa y este va a ser Pedro Romano. Bueno, aún no nos queda claro quién va a ser el nuevo Papa. Yo creo que hay dos acontecimientos que tienen que suceder. Yo lo había dicho ya antes, que tendría que venir para que todo coincidiera, tendría que morir Benedicto XVI y renunciar el Papa Francisco. Entonces todavía está en veremos si el Papa va a renunciar. Muchos dicen que no va a renunciar. Yo creo que sí, y que será probablemente en corto plazo, sin decir ninguna fecha, más tarde después del sínodo de los obispos, que es, por así decir, como su misión que él tiene, la iglesia sinodal, para continuar la reforma de la iglesia, según lo que ya había propuesto el cardenal Carlo María Martini, sí, que tenía una propuesta de reforma de la iglesia, no en la misma línea que había propuesto el Papa Benedicto XVI, porque hay que recordar que Benedicto XVI dijo que la verdadera reforma de la iglesia la hacen los santos, que la reforma de la iglesia se hace cambiando nosotros, convirtiéndonos nosotros, que es exactamente lo que dice Jesús: conviértanse y crean en el evangelio. Y no nada más cambiando las estructuras, porque se cambian las estructuras y los hombres seguimos siendo igual. Entonces, con nuevas estructuras, si los hombres no cambiamos nuestro corazón, pues la iglesia va a seguir igual o peor. Entonces, pidámosle a Dios eso, que aprendamos de Benedicto XVI a cambiar nuestros corazones, sobre todo su humildad, su sencillez, su silencio y retirarse. A veces conviene hacer esto para sufrir un poco por la iglesia y para mostrar nuestro amor a la iglesia, tratando de no entrar en conflicto con nadie. Ajá. ¿Y qué hay de la profecía de Fátima y del obispo vestido de blanco caminando entre ruinas en la gran ciudad? ¿Qué nos podría decir de eso, padre? Pues a esta luz ya podemos entender que Benedicto XVI no es como muchos pensaban y muchos habían dicho, que Benedicto XVI iba a ser el obispo que iba a caminar por la ciudad en ruinas y que iba a huir. Unos decían que a Portugal, a comenzar la Nueva Jerusalén, un montón de teorías sobre esto. Pero bueno, todas esas teorías caen por tierra al morir Benedicto XVI. Entonces, Benedicto XVI no es el obispo de blanco. Entonces, hay una probabilidad que nosotros no esperábamos, que todavía está en suspenso, y solo se sucederá si Francisco renuncia, que el obispo de blanco no es el Papa Benedicto, sino Francisco, que experimenta la destrucción de Roma, de la ciudad, y se convierte y sufre o recibe la iluminación de las conciencias, como los que están diciendo muchos, que Francisco es también testigo de esas cosas profetizadas en Garabandal, sí, la profecía del milagro, la iluminación de las conciencias y el castigo. ¿Será eso así? No lo sabemos. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos que seguir rezando por el Papa y sobre todo trabajando en nuestra propia conversión. Le hago una pregunta, ¿no? Pero podríamos decir que, si no, que esta profecía ya pasó, ya se cumplió. Porque bueno, según el mismo Ratzinger, si vamos a decir, usar al mismo Ratzinger que estamos hablando, cuando él dijo, Fátima, antes de ser Papa, dijo, las profecías de Fátima no están terminadas. O sea que y eso queda. Debería ser evidente para todos, ¿sí? Porque la última profecía de Fátima termina en victoria. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Pero esto es muy importante, porque lo que debe iluminar las profecías es la victoria de Cristo, el triunfo de María. No son profecías que nos deben llenar de terror, de tristeza, de angustia. No. Esas no son las profecías. Incluso cuando hablamos de los 3 días de tinieblas, no debemos concentrarnos en esos 3 días de tinieblas, sino en lo que sucede después de esos 3 días de tinieblas, que es muy parecido a lo que dice después de esa oscuridad, lo que dice el Apocalipsis en el capítulo, al final del capítulo 11 y del 12. Después de esa oscuridad, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus 3 estrellas. Es decir, viene algo luminoso, algo que nos salva, algo que nos rescata, algo que nos quita nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestros miedos. Y ese algo es la Virgen María.
Entonces, eso es lo que estamos, y esto es muchísimo más, por así decir, más verídico, o donde debemos poner más fe, porque estamos hablando de las, ya no de profecías, sino de las Sagradas Escrituras, que Claro, después de la tiniebla, después de la purificación, viene el reinado de Cristo, el triunfo de María, y viene un periodo de paz. Yo creo que más que nunca nos debemos concentrar, como hemos hecho el plan entre tú y yo, de comunicar mensajes de esperanza que lleven esperanza, alegría a claro, que casas. ¿De acuerdo? eso es lo más importante, sí, enfocar en lo que viene después, o sea, bueno, estaremos tal vez en el canal de parto, pero lo que viene después es una alegría inmensa, desde ya, por supuesto. Es el gozo total para las personas que han elegido al Señor, porque los que le den la espalda, bueno, es también una elección, ¿no? Así es. Cada ¿Mm? quien, por eso ya es tiempo de definirnos antes de que Cristo venga a separarnos. O somos trigo limpio, purificado ya, o corremos el peligro de ser cizaña. Entonces, y meter cizaña y hablar de cizaña y tener enojo y no tener paz en nuestro corazón. El trigo tiene que ser, yo creo que Papa Benedicto XVI nos dio ejemplo de lo que es el trigo limpio, que acepta pues todos esas enemigos que lo acusaron. Fue un papa Ay, muy atacado incluso por sus mismos hermanos. Hubo cardenales que decían, a mí no me echen la culpa, yo no voté por él nos está regresando atrás del concilio, paró la reforma que inició Juan XXIII, etcétera, etcétera. Lo llamaban el Rottweiler del Papa. Y él sufrió todo eso, sí, con obvio. mucha paciencia, con mucha interés y con mucha paz. Así que aprendamos del Papa Benedicto a lo que debe ser el remanente fiel. Aguantar, confiar en Dios nuestro Señor y tener mucha, mucha paz en nuestro corazón. De lo que más debemos desconfiar es de todo aquello que nos quita la paz en nuestro interior. Bueno, padre, ¿y qué le parece si hablamos un poquito del legado del Papa Benedicto XVI? Para usted, ¿cuál es el legado que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI? La principal preocupación del Papa Benedicto XVI era que la sociedad se había alejado de Dios, había perdido el sentido de Dios. Y lo dijo varias veces, una sociedad que se aleja de Dios camina hacia su autodestrucción. Él quería volver a Europa, a sus raíces cristianas. Esa fue la gran intención, por eso cogió el nombre de Benedicto. Pero yo lo veo también, como lo dicen sus mismos enemigos, el último bastión de la ortodoxia. Los mismos enemigos reconocían que era el que estaba deteniendo todo el debacle que querían hacer los modernistas dentro de la iglesia, los herejes, y lo consideran así, el último bastión de la ortodoxia. Y yo lo considero que tenían razón también los enemigos, y hasta los amigos reconocemos que fue un papa que detuvo toda esa oleada que se había formado después del Concilio Vaticano II, un magisterio paralelo, una iglesia dentro de la iglesia que veía el concilio en ruptura con la tradición. Claro, Y si algo dijo el Papa Benedicto, que hay que recordar, su autoridad viene de un Papa que fue presencial, que estuvo en el concilio. Así que lo que dice él, incluso históricamente como personalidad, es una persona que sabe lo que fue el concilio, y dice él, no, el concilio se tiene que leer en continuidad con la tradición, no en ruptura. Y ese fue el gran mensaje que nos dio y que puede ser de ilustración para todos nosotros. Porque si hay dos interpretaciones del concilio y si todos nos vamos a basar en el concilio, pues hay que ver que hay una interpretación que es correcta del concilio, la que nos presentó Juan Pablo II y Benedicto XVI, en continuidad con la tradición, sin ruptura con las raíces originarias de nuestra fe. sí. Ese es el legado, y luego está el legado, primero el legado de su defensa de la fe, la defensa de Dios, de volvernos a Dios, de volver a la humanidad a Dios, y luego pues sus encíclicas sobre Mensaje, digamos, ¿se refiere? ¿Cuál fue su mensaje? su mensaje está resumido en sus tres encíclicas, fe, esperanza Claro, y caridad. Aunque la caridad hablaba de una caridad, era una doctrina de tipo social, sí, pero hablaba de que la caridad la tenemos que vivir en la verdad, que no podemos separar la verdad de la caridad y de la justicia hacia la gente. Entonces, pero las encíclicas porque yo nunca le doy mucha importancia a las encíclicas sociales porque no es mi tema. Yo soy un apologeta, defensor de la fe, me interesan más las otras, me interesó más donde habla de la esperanza, Spe Salvi, donde dice que nuestra esperanza es Dios, y no un Dios cualquiera, sino un Dios que venga a hacer justicia a este mundo y a lavar todas las injusticias que se han cometido a lo largo de la historia. Tiene que venir un mundo más justo, que propiamente es la llegada del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Dios del que habla el Dios que es nuestra esperanza en ese libro del Spe Salvis es el Dios de la viuda que le grita al juez, hazme justicia ante mi adversario. Entonces, todos queremos un mundo justo, un mundo de paz, y según Benedicto, tiene que venir
ese Jesús, a hacernos justicia, a enjugar las lágrimas de los pobres, a consolar a los afligidos y a recompensar a todos los que hicieron el bien, todos los que trabajamos por él. Y luego en la Lumen Fidei, aunque no le escribió, sí le escribió él, porque yo creo que un 80-90% de la Lumen Fidei, también vuelve a insistir sobre lo mismo, sobre la fe, citando curiosamente Isaías 7:9, que lo recuerdo muy bien porque es antes de 7:14, donde dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es una situación de guerra, de conflicto, donde Isaías dice, si no creéis, no os convertiréis ni tampoco subsistiréis. Es decir, sin la fe te vas a destruir. Si no confías en Dios y pones tu confianza en los hombres, porque Ahaz quería buscar la ayuda de Egipto, vas a ser destruido. Entonces, el Papa usa esa frase de Isaías 7:9 en el capítulo 2 para decirnos que nuestra salvación viene de arriba, viene de Dios. La paz, incluso que estamos queriendo construir ahora, un mundo de paz, no va a ser posible esa paz formando una fraternidad humana. Para que sea verdadera fraternidad, tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro hermano y que la Santísima Virgen es nuestra Madre. Cuando todos, judíos, musulmanes, reconozcan eso, a Dios como nuestro Padre, al Dios de Israel y a Jesucristo, su Hijo, como nuestro único Salvador, como el verdadero Mesías, y a María como la Madre de todos los seguidores de Cristo, entonces va a venir esa verdadera unidad que Dios quiere, esa verdadera hermandad basada en la fe. Sí, sí, sí. Entonces, esas son las tres cosas, los tres legados: fe, esperanza y caridad, las tres virtudes fundamentales de todo cristiano. El Papa Benedicto eligió su nombre por San Benito, ¿correcto? Así es, y también para mí fue su programa de gobierno. Otra vez va en la misma línea porque Benedicto, recuerden, viene a reconstruir la cristiandad después de la destrucción de los vándalos que habían asolado toda la zona del sur de Italia. Entonces viene a reconquistar, por así. ¿Cómo lo hace? Primero convirtiéndose, lo primero que hace, se va al silencio, se retira, se empieza a tener control sobre sí mismo, sobre sus pasiones, y después forma el monasterio. Invita a otros hombres a seguirlo, y después alrededor del monasterio se va uniendo la gente, los trabajadores, los campesinos que quieren aprender de los monjes el arte de sembrar, de cultivar las vides. Entonces se va renovando la sociedad. Entonces por eso escogió el nombre de Benedicto XVI, y hay una homilía que habría que repasar donde cómo se identifica con San Benito, diciendo que Dios es la prioridad de la vida del hombre. Por encima de todas las cosas, era una frase de San Benito, hay que poner a Dios. Y ahí cita en esa homilía, hablando de San Benito, quiere mostrar que Dios no es una hipótesis lejana, situada en el origen del mundo, sino que está presente en la vida de cada hombre. Habla de San Benito como un astro luminoso que nos quiere indicar el camino de salida en la noche oscura de la historia, que para mí fue lo que hizo el Papa Benedicto. A través de la fe, la esperanza y la caridad, ser ese astro luminoso, guiarnos hacia el encuentro con Cristo. Así que para mí, podríamos decir muchísimas cosas. Hay personas que conocen mejor todo esto, que lo podrían explicar mejor. Yo no quiero quitarles a otros lo harán mejor, hay que escuchar a otros sobre eso, pero digo, el recordar la obra de San Benito y cómo vivió y cómo se retiró, para mí era muy importante, de cómo quería recristianizar a Europa y recristianizar al mundo. Y otra cosa de San Benito que para mí es muy importante es cuando habla de formar esas comunidades alternativas de vida cristiana, O sea, porque los verdaderos reformadores de la iglesia, dice el Papa, son los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reformarnos nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a reformar si el mundo es pagano? El mundo es perverso y pervertidor. No podemos asociarnos con el mundo, porque entre más queramos ayudarlo, si nosotros no estamos agarrados bien a nuestra fe, vamos a terminar pensando como ellos. Entonces, ¿qué decir el Papa? ¿Por qué no hacemos lo mismo que Benedicto? Formar pequeñas comunidades de vida cristiana, porque estamos viviendo ya lo que se llama la apostasía silenciosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser verdaderos cristianos, que ser verdadera sal, verdadera levadura, verdadera luz de este mundo y sal de la tierra. Pero para hacer eso no lo podemos hacer, porque nuestros hijos se van a contaminar, los contaminan los amigos, la televisión, el ambiente, nuestros maridos también, nuestro ambiente nos contamina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separarnos del mundo, no porque estemos en contra del mundo, no, al contrario, amamos al mundo.
en cuanto necesitado de Dios. Amamos a ese hombre herido, como dice el Papa Francisco. Sí, hay que cuidar del hombre herido, pero también yo tengo que separarme para concentrarme y vivir bien mi fe. Y una vez que yo esté totalmente convertido y concentrado en mi fe, entonces podemos volver a reevangelizar, invitar a todos a acercarse a Dios. Es que lo que usted está diciendo no es una locura en este sentido, padre. Yo tengo hijos chicos. Ya no sabemos las mamás cómo protegerlos y no se puede vivir como Amish en una ciudad. No podés vivir en una ciudad en una burbuja. No sé cómo Así explicarlo. es, ¿Entendés? así es, O sea, así es es. imposible. O sea, es imposible porque te viene por todos lados el ataque. Que por la Play, que por los celulares, que por la Sí, sí, sí. televisión. Tú ya no sabes, padre, cómo hacer para proteger a tu familia. Y el otro día yo estaba viendo una interpretación de Benedicto XVI sobre el Apocalipsis, que era muy interesante, y en un momento el Papa Benedicto XVI asoció al vómito de la bestia con todas estas nuevas ideologías que estamos recibiendo y que las familias ya no sabemos cómo hacer para protegernos de todo ese vómito, de toda esa porquería que nos está inundando por todos lados. Y la verdad que a mí me pareció tan claro eso que él dijo, que era el vómito del maligno, porque se te lo meten en los colegios, te lo meten en la televisión, te lo Así meten es. en el Netflix, te lo meten en el internet, te lo meten por todos lados, padre. Los padres, los papás que hemos vivido, hemos crecido en otra época, y no es una época muy lejana, porque yo tengo 45 años, eh, nosotros vivíamos un poco más tranquilos, más resguardados. Hoy te ponen Claro. apta a todo público y después vos seguís viendo con tu hijo de 9 años al lado y resulta que no es apta a todo público. Y entonces tenemos unos disgustos tremendos, ya directamente, realmente, que nosotros antes nos burlábamos, no es que nos burlábamos, pero no sé cómo decirlo, pero un poco decíamos, ay, pero eres un Amish, no sé qué, y decíamos, ah, y los Amish, Claro. y los Amish, pero realmente la única forma que tú puedes proteger a tus hijos es viviendo resguardada, apartada de la ciudad, como esta buena gente que realmente va a crecer mejor su familia, porque hoy realmente no sabes cómo proteger el corazón y la mente de tus hijos. Y lo tengo que decir, porque muchas mamás que me están escuchando y que tienen mínimamente sentido común y no hace falta ser católico, van a entender Así lo que es. yo estoy diciendo. Claro. Claro, basta un niño en la escuela con un celular con pornografía para que le pase eso a todos los demás niños. Padre, Entonces sí tenemos que hacer algo. Pero a mí me gustaría, Clary, si me permites, sí, para no perdernos, es sí, volver a esa profecía, ahora que estamos hablando de profecías y comenzamos con la profecía, volver a esa profecía que hizo Ratzinger sobre la iglesia pequeña, sí, sobre la pequeña sí. iglesia. Sí, él Dice, habló de la pequeña iglesia, él habló de esto, habló muy claro sobre eso. en numerosas ocasiones. Entonces, porque lo que nos debe interesar ahorita es cómo nos vamos a preservar nosotros cuando se nos quita a este gran maestro de la fe. No dudamos que Dios mande a otros, pero ¿cómo le vamos a hacer? El Papa ya, por así decir, nos dio la solución. Dice, cuando Dios haya desaparecido, leo lo que él escribió, Sí, totalmente para los seres humanos, experimentarán una absoluta y horrible pobreza y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. Una iglesia que se olvidará de las cuestiones políticas, ecológicas, naturalistas para volverse al Dios y a lo inmortal. Pronto tendremos, esta es la profecía que propiamente ya se ha cumplido esta parte, sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de la fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido. Pero en el momento correcto, precisamente en la fase más dramática de la crisis, que es en la que estamos, la iglesia renacerá. Este es el mensaje de esperanza del Papa. Será más pequeña, más pobre, casi de catacumbas, pero aún más santa, porque ya no será la iglesia de aquellos que buscan placer y confort en el mundo, que buscan acomodar el evangelio al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño rebaño, aparentemente insignificante pero indomable, pasando por un proceso de purificación, porque así es como Dios trabaja. Contra el mal resiste un pequeño rebaño. Joseph Ratzinger. Por eso, Clary, yo motivo a la gente, yo no tengo ninguna comunidad de vida cristiana, pero motivo a todos y les ayudo a todos a formar esas comunidades de vida cristiana, a juntarse ya con otras familias, a rezar el rosario, a invocar al Espíritu Santo,
y a leer los mensajes de la Virgen. ¿Por qué esto? Porque es Luis María Griñón de Montfort, que también, hablando de los apóstoles de los últimos tiempos, dice que cuando se nos quiten todas las ayudas humanas, Dios no va a abandonar a su iglesia, sino va a mandar al Espíritu Santo y a la Virgen para guiarnos. Así que yo creo que este es el momento que estamos viendo actualmente. No sé qué opinas tú, Clary, de esto, Yo pero creo que opino que sí. Opino que que sí. estamos Y nos une el espanto, padre. No, yo tengo que decir. Tengo que sí, sí, decirlo, padre, porque estamos viendo cada cosa. Yo después fuera de cámara le voy a contar un par de cosas, inclusive que están pasando en este país. Pero ¿sabe qué? sí. Que además de que Jesús nos une, también nos une el espanto de lo que estamos viendo, padre. A la gente de bien nos une el espanto, porque rechazamos lo que estamos viendo, no estamos de acuerdo. Y cada vez nos estamos uniendo más a Cristo, porque estamos asustados de lo que estamos viendo. Anoche estaba hablando con un sacerdote que yo le voy a decir que él sabe quién es, le mando todo mi agradecimiento, porque él me cuida Ujú. con sus oraciones. Entonces es un sacerdote exorcista, que reza por mí. Muy Y bien. me pregunta, Clary, estás rezando el rosario todos los días, ¿no? Y le digo, obvio, le digo, porque me da miedo no rezarlo. Me da miedo no rezar el rosario todos los días. A ver si este testimonio le sirve a la gente, a las almas, a las Pues, personas. y le da el miedo al demonio que lo recemos. Claro, Ahorita pero hay mucha gente que está haciendo con puros rosarios, exorcismos y liberaciones, con solo el rezo del rosario. Es una oración súper poderosa. y me recomendó una cosa más, por ahí les puede servir, a mí me recomendó como una prescripción médica, y yo la tomé, y anoche dormí como un bebé. Me dijo, Clary, me dijo, tome agua bendita todos los días y rece 7 veces la oración de San Miguel Arcángel, a la noche y a la mañana. Así que ahora lo voy a hacer todos los días, además de mi rosario diario. Pero hoy todos tenemos que rezar el rosario todos los días por lo que estamos viviendo, y algo que sí o sí hay que hacer es consagrarse al Inmaculado Corazón de María, porque no estar consagrado es como en los tiempos de Noé, no estar en el arca. Totalmente de acuerdo con eso. Realmente son las cosas más importantes. Por eso yo invito a todos a juntarse con otras familias, la comunidad, la comunidad. Es muy importante la comunidad porque es ahí donde llega el Espíritu Santo, donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Invocar al Espíritu Santo y escuchar los mensajes de la Virgen María, leer las Sagradas Escrituras, todo eso nos puede ayudar sin tener que salir ni escapar a ningún lado, formar nuestras pequeñas comunidades de vida cristiana para renovarnos nosotros, olvidarnos de todas las cosas malas que escuchamos, es más, ni las escuchemos ya. Yo me renuevo, me reúno como los apóstoles con María en el cenáculo, hacer oración y estar en paz mientras pasa este periodo de tribulación que no va a ser muy largo, no van a pasar más de 3 años y medio y viene una renovación, lo que dice el Santo Padre, ¿sí? Viene una iglesia nueva, renovada, pequeña, sin muchas cosas electrónicas. Yo creo que Dios va a terminar destruyendo todas las comunicaciones electrónicas que no nos comunican porque quiere que tengamos relaciones humanas enriquecedoras, relaciones humanas. El papá, la mamá sentados en la mesa con los niños y platiquemos de cosas bonitas. Sí, va a venir la plataforma del Espíritu Santo, que es otro tipo de comunicación. O sea, hoy tenemos la plataforma del Internet, esto, el otro. Yo creo que la plataforma que se viene de comunicación va a ser la del Espíritu Santo, va a ser otro tipo de Wi-Fi, padre. ¿Eh? Y Así otra es, cosa, así es. No había pensado en eso, pero tienes razón, me parece, sí, nos vamos a comunicar a través del Espíritu Santo. la comunión de los santos. Y otra cosa que quiero decir, padre, que lo dije en un comentario, bueno, el otro día y después lo escribí. La gente está como que las apariciones marianas, esto, las peregrinaciones. Yo creo que la mejor peregrinación es ir a visitar a Jesús en el sagrario que está solo, como en el huerto de los olivos. De O acuerdo, sea, ahí es nuestro refugio también, ahí nos encontramos paz y luz. sí, Claro que sí. porque ahí es donde está presente Jesús en cuerpo, alma y divinidad, y en donde está Jesús está María. Entonces, no hay que viajar no sé cuántos kilómetros en este momento, que aparte mucha gente por ahí no tiene medios para hacerlo. Y Peregrinemos cada a vez la va a ser más esquina de mi difícil, claro. casa, de tu casa. Ahí está Sí, Jesús. Ahí vas a encontrar la paz. Ahí es un oasis de paz, de gracia, de bendición, donde nos llenamos el alma, donde Jesús nos baña con su luz. Entonces, también es eso, recurramos a lo que tenemos, que es un Y, montón, que no es y también poco. a propósito de profecías y peregrinaciones, también hay que volver a las Sagradas Escrituras. De hecho, Así ya habíamos comentado las lecturas de ese día del 31 de diciembre, ¿te acuerdas? se vio, padre. Qué notable, ¿no? Sí, aquí tengo la lectura
de el Evangelio de San Juan, no, la carta de San Juan, de la primera carta de San Juan, donde de ese sábado, precisamente el día en que muere Benedicto, nos decía San Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos dentro de la iglesia. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, termina con esta frase que para mí es muy importante, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Para mí esto es clave, porque si es verdad que Benedicto era el obstáculo que estaba deteniendo, era el pastor, era el último, que por así decir, el último pastor que teníamos del remanente fiel, Dios no nos abandona, nos manda el Espíritu Santo, no nos quedamos sin nadie, tenemos una ayuda mejor, incluso el Espíritu Santo y la Virgen María que viene en ayuda de ese pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Sí, sí, sí. Y si uno está en el Inmaculado Corazón de María, está sellado. ¿Mm? Entonces no hay que temer. ¿Mm? María nos Así es. protege. Y el Salmo 95, tú mismo lo mencionaste antes, dice, termina con esa, que no son amenazas, sino un llamado al gozo y a la alegría. Regocíjate toda la tierra ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe con justicia y rectitud. Serán los que rijan y será el que rija a todas las naciones. O sea, termina ese salmo con una invitación a la alegría. No es momento para la tristeza, sino al contrario, de alegría, porque ya se acerca el Señor que viene a gobernar con justicia a toda la tierra. Es tan Amén. evidente. Amén. Es tan evidente. Los signos son tan claros, Padre. A mí me gusta una parte en un evangelio donde dice Jesús, usted lo debe tener más fresquito, pero dice, como que les dice a uno que eran unos hipócritas porque sabían reconocer los signos cuando iba a ser Sí, sí, primavera, sí. cuando iba a ser verano, pero que no Así saben es. reconocer los signos del Mesías, digamos, del tiempo mesiánico. Así es muy importante esa cita, que yo la uso mucho, precisamente diciendo que Dios nos invita a todos a estar atentos a los signos, como ahora que vamos a celebrar a los reyes. Los reyes estaban atentos a los signos del cielo. Los judíos, aunque no estaban muy interesados, pero también estaban a los signos, a lo que decía la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos que saber leer estos signos, estos sucesos y ver como un mensaje de Dios toda la vida del Papa Benedicto XVI como un regalo de Dios para los últimos tiempos, como un regalo para reafirmarnos en la fe, como un regalo también para poder interpretar el Concilio Vaticano II en su verdadera línea de renovación, la verdadera línea que nos marcaron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. Así que yo creo que son tiempos de darle gracias a nuestro Señor, Sí. a encomendarnos incluso. Hoy me encomendé yo a Benedicto XVI en vez de rezar por él, que le había rezado muchas veces por él, dijo: ahora me encomiendo a ti. Ahora te pido que me guíes, que me ilumines, que me acompañes. Yo confío en que Él estará allá en, en el descanso del Señor, sí, y que va a seguir desde allá, siguiendo, ayudándonos a todos los sacerdotes, a todos los que queremos ser fiel a la Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia. No lo dude, Padre, porque ahora va a poder hacer mucho más de lo que pudo hacer aquí en la tierra. Eso. Y yo me quedé pensando en el título del libro Luz del Mundo, que fue el título que a mí, en Argentina usamos esta palabra, me flasheó. Ese título a mí me flechó porque yo ahí conocí a Benedicto XVI a través de ese libro. Y la verdad que hay que destacar que el periodista Peter Seward es muy bueno realmente. Y yo a través de ese libro conocí a Benedicto XVI y ese día que él murió, tocó este evangelio sobre vino la luz al mundo y el mundo no la recibió. Bueno, yo creo que también Benedicto XVI jugó un rol parecido al de Juan el Bautista, ¿no? Bueno, y él nos anunció, ¿no? La verdad, esa verdad esplendorosa. Yo ¿Cómo entre las lo- entrevistas de Benedicto, la que me parece una de las más importantes es la primera, que se llama Sal de la Tierra. Sal de la Tierra me parece muy interesante porque hace todas esas reflexiones de la situación en ese momento que estaba viviendo la iglesia. Me parece muy importante. Su libro Jesús de Nazaret, que es por así decir, un reto, porque dice: el que quiera que me discuta lo que estoy diciendo de Jesucristo. Es un reto muy humilde a todos a luchar con la verdad. Y su libro de Jesús de Nazaret, que nada más es probar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Dios, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador del hombre, que es nuestro modelo de vida. Y a mí me gustó mucho porque nuestra congregación, los Legionarios de Cristo, es una formación cristocéntrica. Cristo es el modelo, el ejemplo, el maestro de todo nuestro obrar sacerdotal.
Así que es algo muy hermoso volver a repasar esos libros de Jesús de Nazaret, del Papa Sí, Benedicto. sí, la verdad que es un gran teólogo, el teólogo del post-iluminismo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que va a llegar a ser de la altura de Santo Tomás, en el sentido de que vamos a estar Sí, recordando para iluminarnos y para iluminar toda la situación de la Iglesia, cuando sí, vengan los historiadores a hacer un juicio de todo lo que pasó en estos tiempos postconciliares. Creo que el juicio que hizo Benedicto de esta situación y el cardenal Ratzinger, creo que les va a poder ayudar mucho a ver cuál fue la realidad de cómo se fue desviando la Iglesia, precisamente al introducir, al dejar de condenar las herejías, y al permitir la introducción del modernismo dentro de la Iglesia, al querernos adaptar al mundo uh, y no dejar ya de evangelizarlo, el ecumenismo malentendido, que se entiende ya como un irenismo donde ya no hay ninguna verdad, sino todos son opiniones, todas las religiones son opiniones, la misma religión cristiana es reducida a una creencia. Entonces, el Papa, creo que leer al Papa Benedicto, yo puedo decir aquí tengo toda su colección, la he leído todos los documentos, la mayoría de los libros de Benedicto, no soy un experto, pero sí soy un admirador de sus enseñanzas. sí. Bueno, padre, muchas gracias y bueno, nos vamos a ver muy pronto con algún otro programa. Estaría bueno hacer un programa sobre los signos de los tiempos, padre. Yo creo que eso, eh, hay mucho interés sobre eso, ¿no? Pues a mí me gusta mucho mis últimos tres libros, Lo que está por venir, Triunfará, Historia de un exorcismo y El retorno de Cristo, todo está relacionado con los últimos tiempos. Pero por ahora considero que este programa ha sido muy interesante. Te agradezco mucho la invitación y saludo a todo tu público. Tratemos de guardar ese tesoro de fe que nos ha dejado el Papa Benedicto. Gracias por permitirme estar en tu programa. Gracias, padre. Le pido la bendición. Bendición a todos, que el Señor te bendiga y te guarde, vuelve el Señor tu rostro hacia ti, te conceda la paz, que el Señor te bendiga y nomine Patris et Filii y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, que tengan un bonito día. Gracias, Clary. Muchas gracias, Bye. padre. Bye, bye.